Bueno, qué gusto de verlos a todos. Muchas gracias por estar acá en Quileo Forestal, los dueños de casa. Y Carlos, querido amigo, gracias por estar acompañándonos y querer ser parte de la presentación de nuestros autores, Rodolfo Santulo, Carlos Ahón, que es mi corazón está así de hinchado por estar con... Tienes que ir al médico. de emoción y de gratitud por haber querido estar con nosotros en estos días acompañándonos en la presentación de vuestro libro. Así que quedan en manos de un gran amigo para que nos cuenten toda esta aventura del dormilón y yo como editora de la editorial Antú muy orgullosa de editarlos porque el recorrido en creativo de Rodolfo y de Carlos es muy vasto y es nuestro primer título con autores internacionales, así que con este el comienzo es una aventura a futuro de lo que queremos hacer como editorial Antú. Así que muchas gracias a todos los que nos acompañan y gracias a ti. Quedan... María José de Camacho, un aplauso para María José, la editora de Antú Ediciones. Ahí lo dejamos. Bien, voy a presentar vamos a presentar a nuestros autores. Me permito leer acá estos contenidos que siempre aparecen en los libros, ¿no? Estas biografías. Rodolfo Santulo, quien tenemos ahí, nació en México, es uruguayo y vive en Chile ahora. Ahora. Es periodista, nació recién en Chile. Es periodista, escritor, guionista y editor de historietas al frente de un grupo que se llama Belorofonte, famoso, ¿no? Y bueno, no voy a leer aquí toda la cantidad de novelas, de historietas que ha publicado, pero hay que decir que hay gran cantidad de historietas, gran cantidad de novelas, habitualmente con policíacas o policial negro, ¿no? Y vamos a hablar un poco de eso ahora en la conversación. Y ha sido publicado en Uruguay, Argentina, España, Chile, Gran Bretaña, Perú, Italia y Chipre, entre otros lugares. Entonces vamos a hablar de esos libros y de ese constructo artístico en esta conversación. Y aquí a mi lado tengo a Carlos Ahón, argentino, ¿no? Historietista, ilustrador y diseñador gráfico. También tuvo un grupo al igual que Rodolfo, un grupo iniciático que se llamaba La Productora, un grupo muy famoso. Y tuve la oportunidad de conocer a ambos hace ya, ¿cuánto? 20 años ya. Sí. 20 años no es nada, dicen por ahí. Y nos conocimos ahí, como dirían ellos, en el laburo, en las ferias de historieta. Y ahí nos conocimos y para mí es un placer también que hoy día estén juntos acá en Chile. Había venido ya Rodolfo antes como turista, ¿no? A estudiarnos primero antes de invadirnos. Y ahora ya está aquí con todas las de la ley, con esta publicación. Que Editorial Antú conoce en Angoulême. En Angoulême este libro estuvo nominado, como dice acá, a un premio internacional de la bande cine en Angoulême, Francia, uno de los grandes festivales de historieta del mundo. Y ahí María José, editora de Antú, tiene contacto con ellos. A mí me parece una cosa muy hermosa porque mis amigos de Antú conocen a mis otros amigos de Argentina y Uruguay y producen una cosa maravillosa nueva, ¿no? Eso es muy hermoso también para mí, que esas cosas así fantásticas, hermosas sucedan por sí solas, ¿no? Con esta maravilla de las comunicaciones internacionales. Y el libro que nos reúne ahora, esto que se llama El Dormilón, dice que es un publicista viajero en el tiempo, despierta en el año 2061 en un planeta agotado y en el abismo post-apocalíptico. Él despierta ahí y se ve dentro de un reducto de habitantes, de personas que han sobrevivido dentro de un encierro en un edificio. Y viven atrincherados mientras afuera de eso hay una amenaza latente, ¿no? Los marginados, los que se quedaron fuera de todo, los que no escaparon al espacio en este planeta post-apocalíptico, los que no pueden estar en un edificio, que quedaron afuera son los Mad Maxes, ¿no? Ya todos sabemos de dónde viene ese nombre. Y él despierta ahí e inmediatamente descubre un cadáver. Y le encargan, voy a hacerlo así como le dicen ellos, vos tenés que descubrir quién mató a este tipo, y si no, te largás de acá. Eso le dicen y el tipo queda ahí, recién despertado, en shock, no está en el espacio como esperaba, está aquí en la Tierra, rodeado del vacío, de las amenazas, y como una amenaza dentro del lugar. De eso se trata esta novela gráfica. Bueno, Carlos, Rodolfo, bienvenidos a Chile. Gracias. ¿Están cansados hoy día? Han tenido muchas actividades hoy, ¿no? Sí, caminamos un poco. Bastante.
Qué bien. Conociendo a Santiago. Conociendo a Santiago. Oye, quiero empezar de lo general para terminar en lo particular que es el libro y al final también darle la posibilidad al público que ya tiene preguntas, me imagino que tiene cara, ya hay gente que leyó el libro, ¿no? Y que está aquí a lo mejor quiere hacer alguna pregunta. Hablemos de los comienzos. Don Erofonte, la productora, ¿cómo nacen esos proyectos? ¿Cómo surgen ustedes esa idea? Primero como colectivo artístico y luego como artistas individuales, ¿no? La mayoría de nosotros también hemos partido acá en Chile con una historia como lo hablamos hace un rato, en la mañana creo, también historias semejantes en Chile, Uruguay, ¿no? En mi caso empieza hace bastante tiempo atrás, 30 años atrás, cuando empecé a estudiar, estudié con Horacio Lalia. Ahí conocí a mis actuales socios de la productora, eran compañeros míos. Después conocimos más gente, hicimos una asociación que se llamaba la AI, Asociación de Historietistas Independientes, que funcionó 2 años en Buenos Aires y se agrupaba gente de toda Argentina, de distintas provincias y distintas ciudades. Primero comenzamos con la asociación, tratamos de hacer algo, lo hicimos, funcionó 2 años, pero hubo una diferencia de opiniones, algunos queríamos hacer un sello común entre toda la gente, otros preferían conservar la identidad de sus fanzines o revistas, porque había de todo un poco. Ahí es como surgió la productora, nos juntamos todos los que teníamos ganas de hacer lo mismo. Un mismo sello, un mismo formato, estuvimos 1 año discutiendo simplemente cuál era la decisión editorial. Cabe aclarar que ya no había editoriales grandes, durante los 80s ya estaban en declive, los 90 terminaron de desaparecer, así que la única opción era autoeditarnos. Igual que acá. Exacto. Entonces, tuvimos ese año charlando, empezamos siendo 20, terminamos siendo 7 u 8, así que publicamos nuestras primeras revistas bajo un mismo sello, un mismo diseño. Y bueno, fue así que la editorial duró unos 4 o 5 años, hicimos un festival que es donde nos conocimos, un festival que se llama Frontera. Y bueno, igual quedamos en contacto con mucha gente que era de la I, que también, digamos que eso se disolvió, pero bueno, quedaron los lazos, igual que los lazos internacionales desde aquel entonces, que aún perduran. Sí, es interesante, quiero decir acá que en esa época que nos conocimos en Latinoamérica estaban pasando muchas cosas, había muchos festivales. En Bolivia había uno excelente, estaba Viñetas con Alturas. Viñetas con Alturas, además apareció Viñetas Sueltas en Viñetas Buenos Aires. Sueltas. Y eso nos permitió que todos los artistas, hombres y mujeres que habían latinoamericanos que hacíamos historietas, nos empezáramos a conocer. Y eso fue muy importante hasta el día de hoy, ¿no? Estos contactos que se producen ahora son todavía hijos e hijas de ese momento. Pero Erofonte, ¿qué pasó ahí? La realidad es muy parecida. Solo que nunca tuvimos una industria editorial, es como la mayor diferencia. Él cuenta cómo la industria editorial se cayó y ahí empezaron a autoeditar y nosotros autoeditamos porque no había otra. No había una industria ni caída ni nada, nunca la hubo. Sí hay industria editorial en Uruguay, por supuesto, pero no una industria editorial que se ocupara de sacar historietas. Las historietas en Uruguay siempre fueron hijas de los diarios y para el momento que yo empecé a hacer historieta, en la década del 90, muy pocos diarios publicaban historietas uruguayas. Preferían comprar al por mayor tiras, por ejemplo Mafalda, y con eso cubrían las exigencias por años de la tira del periódico. Entonces yo empecé primero con unos amigos haciendo una revista que se llamaba Montevideo Ciudad Gris, que era una revista policial, que quedó inconclusa. Y para el año 2003, uno de estos periódicos que publicaba historieta, y era el único que publicaba una tira uruguaya, que se llamaba Viviana y Yamandú, que le hacía un colega llamado Ricardito, amigo de Gonzalo y mío, lo invita a hacer una revista de historietas, que se llamó Quimera, y que salió 7 números a lo largo de todo ese año. Y Ardito, en un acto de generosidad que lo enaltece, en lugar de aprovechar, porque de hecho la República no tenía ningún interés de invertir, el diario no precisaba, le dijo, hacemos una revista con tus tiras, con lo que vos tenés años de producción. Y él prefirió invitar a todos los que estábamos haciendo historieta en aquel entonces y armar un grupo que tuviera historietas nuevas. Ese experimento duró 1 año, 7 números, y finalmente la República dijo no, pagaba poco pero pagaba, y terminó diciendo no, nos cambiaron por una revista de jardinería. Queda más dinero que y es más económica. Pero una cosa muy positiva fue que de ese grupo que estábamos, Gabriel Chicarielo, Ignacio Calero y yo,
dijimos, sigamos juntos haciendo historieta. Y entonces en el 2005 fundamos Grupo Belerofonte y fuimos a Frontera y te conocimos a vos. A ellos ya lo conocía porque años antes empecé a ir a un festival que se hace en Rosario, llamaba Leyendas, y en el 2000 nos conocimos con él y con el resto de la productora, que para nosotros significó algo muy importante, porque si bien en Uruguay empezó a hacerse historieta también, o sea, en Uruguay siempre hace historieta, pero es como tiene un reinicio cíclico, se hace, se funde, se hace, se funde. Y en el 2000 se hizo y no se fundió. Y en parte yo creo que fue muy importante para nosotros que estábamos haciendo historieta, ver que en Argentina había gente en la misma. Y que la verdad nos recibían como hermanos de la misma bandera, ¿no? Nada de, ustedes uruguayos, nosotros argentinos. No, era la bandera de la patria era la historieta, podemos decir. Y a partir de que fundamos Belerofonte en el 2005, ocurrió que no tenía mucho sentido, al menos para mí, que fuera una editorial pensada solo para editarme a mí. Porque el esfuerzo de conseguir presupuestos de imprenta, hacer una distribución, un plan de prensa, y luego editar un libro cada 2 años, porque era lo que nos llevaba a nosotros producirlo, no tenía sentido. Entonces lo ofrecimos a cualquiera que estuviera haciendo historieta en aquel entonces. Si tenía ganas, nosotros le editábamos el libro. Y así fue que editamos a Renzo Baira, por ejemplo, que hizo Las aventuras de Juan el Zorro, un libro que fue un gran éxito en ese momento, y a Kika Alcatena, que un día nos escribió y nos ofreció la obra. Belerofonte en los papeles sigue existiendo hasta el día de hoy, pero la verdad que cuando cumplió 15 años, en el 2020, yo decidí que ya estaba bien, que mi gestión como editor ya había transitado suficiente, y si bien todavía sale alguna cosa bajo el sello de Belerofonte, es lo que coedito con Loco Rabia, unos amigos de Argentina, que justamente son los editores originales de Dormilón, donde el Dormilón es Loco Rabia Belerofonte, pero es más por la generosidad de ellos que siguen permiten que aparezca el logo siguen diciendo como que el logo existe y todo, pero yo desde el 2020 en adelante dejé de hacer ninguna labor que no sea escribir una contratapa o conversar con el autor de qué bueno esto que mandaste, pero no hago ninguno del trabajo feo del editor, no me peleo con los imprenteros, no veo la distribución, no me quejo porque reparto ejemplares de prensa y no reseña a nadie, eso yo ya no lo hago más. Le estoy contando a José una perspectiva espantosa que la debe vivir todos los días. Sí. Lo que sí me parece muy interesante es que Belerofonte a la fecha de hoy tiene más de 70 libros publicados, y yo tuve la fortuna de poder publicar mucha historieta uruguaya, mucha historieta argentina, ayudar a que artistas uruguayos y argentinos hicieran historietas juntos, empezando por yo mismo, pero también, no sé, en algún momento dado salió un volumen que se llamaba Cardal, que el guión era de un escritor uruguayo llamado Martín Bentacor, que lo dibujó Dante Ginebra. Alejandro Farías y Junior Santellán hicieron un libro que se llama ¿Qué he ganado con quererte? Muchas obras fueron saliendo, claro. Y que me parece que si algo me puedo alegrar es haber sido como un nexo entre Uruguay y Argentina y la producción que se estaba haciendo en aquel entonces. Carlos, acá aparecen varios libros, ¿no? Sí. Recuerdo que Road Comic. Ese fue mi primer... Recuerdo ese libro. Sí, con mucho fue mi cariño. primer revista. Sí. Tenía 20 años. Mira, esos libros que hicieron ustedes fueron muy importantes. Recuerdo que ellos hacían pequeños libros, más pequeños que este, pero Sí. eran unitarios, Sí. ¿no? Cuando en un momento era difícil que se publicaran libros así, Sí, estaban en aquí general incipientes sí, todavía. sí, sí. Todos querían hacer un continuará que nunca terminaba, ¿no? Claro, sí. Esa experiencia fue muy interesante. Recuerdo... Son de las cosas que discutimos tanto tiempo, Sí. bueno, que sean autoconclusivas, Claro. el tamaño era 5, que era una 4 doblada, era fácil y barato de imprimir. Lo digo porque es un poco la discusión que teníamos nosotros en Chile también, por eso que vuelvo a insistir en esto de la cercanía. Cuando no sabemos lo que está pasando en otro lado, estamos discutiendo los mismos problemas, claro. nos pasan las mismas cosas. Entonces, ahora nos están pasando cosas similares también en nuestros países. Pero yo recuerdo que me refirieron a una anécdota de Moebius, recuerdo que Moebius había estado en Angoulême. ¿Tú estabas Había estado en Angoulême, sí. Cuéntame esa anécdota que era muy interesante. Habíamos ido justamente con Tomás Dassans, organizador de Tomás Dassans, aclaremos, Tomás Dassans es un francés que vivió en Buenos Aires, un argentino que hizo festivales. como 20 años Sí. vivió. De ahora se volvió con una Y ahora es nuestro hombre en Francia, ahora Es nos publica allá. Es el editor del Dormilón en Francia, el editor de Rodrigo también. ¿Qué pasó con Moebius? Habíamos viajado, Cristian, Tomás y un amigo más, Julián, y Cristian lo ve entrar un hombre con sombrero ahí tapado, medio de incógnito, y lo vio y le fue a hablar. Bueno, Moebius habla español, Sí. así que lo fue a encarar. Bueno, hablaba. Hablaba. Y lo invitó al stand, así, pero como
con total admiración, y al rato apareció, nos vino a saludar, se sacó una foto con nosotros, miró las revistas, habrá dicho algo. No sé, cuánto esfuerzo. Algo así dijo. Algo así. ¿Cuánto cuesta esto? Ah, ya, gracias. Como un público chileno. ¿Cuánto trabajo? ¿Cuánto vale este libro? Ah, gracias. Ahora, hay una cosa interesante acá. Tú dibujas y haces el color de las historietas. A mí me interesa mucho el tema del color porque tu color no es un color naturalista, no es un color realista. ¿Cómo encaras el color? ¿El color también es parte de la historia? ¿Por qué cambia el color de página a página? ¿Cuál es la intención narrativa o no? ¿Es simplemente cromática? No, ¿O hay algo más? es narrativa, pero a mí me gusta encarar el libro como un gran rompecabezas y me gusta que cada cuadro sea una unidad, pero a la vez está relacionado con los otros cuadros en la página y esa página está enfrentada a otra página, entonces trabajar en conjunto en las dos páginas y el libro también. Entonces, bueno, hay una continuidad, hay digamos, el color está todo al servicio, digamos, a mí me gusta poner todo al servicio de la historia, ¿no? Por ejemplo, si tengo que dibujar algo que no quiero o hacer algo que no quiero, lo tengo que hacer si me lo pide la historia. Porque las escenas de los Mad Maxes en general tienen este tono rojizo mayormente, Sí. ¿no? Ahí hay un intento ahí, creo yo, de lo cromático como una parte de la narración, ¿no? Y sí, porque además es algo, el color es un poco extraño. Yo soy fanático además de los videojuegos desde que soy muy chico y hay mucha influencia de eso ahí, sobre todo en las computadoras, no solo videojuegos, sino computadoras de los 80s y eso. No se ve, no es que lo hice visible, pero está la influencia. Es parte de tu... Y lo pensé mientras lo hacía. Quería que sea cyberpunk, pero realmente cyberpunk, no sé cómo explicarlo, sino metiendo elementos tecnológicos del pasado. Pero bueno, después narrativamente sí, tiene un sentido. Intenté que cuando están dentro del edificio hay mucho cine negro, el tema de la iluminación, Sí, muchas sombras, muchas, claro, sombras, luces que entran a través de las hendiduras, siempre la luz entra de afuera, el cielo siempre tiene color verde, rosa, cosas, tiene que ser algo misterioso y un poco amenazante, ¿no? Siempre Sí, está sí, eso hay ahí. un momento, hay una viñeta que me gustó mucho, la sombra, bueno, la voy a mostrar Porque en ahora. el exterior, digamos, Claro. ellos están dentro del edificio y es la parte segura, todo lo que está afuera es la amenaza, ¿no? Claro, exacto. Oye, Rodolfo, tú tienes una doble militancia que vamos a desnudar acá de una vez por todas, que el público lo sepa. Tú haces mucha historieta, grande historieta, pero también eres escritor. Y cuando eres escritor, generalmente, no siempre, pero espero yo, parece que un gran porcentaje, novela policial, pero un policial distinto, tu policial es más cotidiano. Tú, Sí. si haces terror, me decías esto, también es un terror realista. Cuando haces policial es un policial, no es ese detective al que estamos acostumbrados a esa novela al uso, sino que es más cotidiana. ¿Puedes explicarnos más ese concepto? Sí, a mí, yo soy como lector, probablemente el género policial es lo que más me entusiasma y lo leo desde muy chico y pasé por todo, ¿no? El policial Enigma de Agatha Christie, Conan Doyle, y el policial noir, Hammett, Chandler, Ross McDonald. Y de adolescente tenía como muchas ganas de escribir cuentos y terminaron siendo policiales lo que iba saliendo, pero los ambientaban en ciudades, los personajes se llamaban Mike, Jim, John, no tenía mucho sentido. Y hay una parte mía me daba cuenta que no tenía mucho sentido. Y a mis 15 años, en la biblioteca de la casa de mis padres, encontré una novela. Hay una editorial muy famosa en Uruguay, se llama Ediciones de la Banda Oriental, que tiene como 70 años de vida. Y una colección para lectores, tiene un club de lectores que es suscripto, siempre unos libritos muy finitos. Me encontré con un libro que se llama El Vigilante, que es una novela de un escritor que se llama Henry Trujillo. Y El Vigilante ¿Uruguayo? Uruguayo. Y El Vigilante es una novela que cuenta la historia del sereno de una fábrica abandonada en Melilla. Melilla es un barrio de la zona rural que rodea Montevideo, que un día ve cómo en el bosquecito que está detrás de la garita donde él pasa la noche, unos tipos se entierran un cadáver. Y en lugar de llamar a la policía, anota la matrícula, averigua quiénes son y los empieza a chantajear. Y Qué excelente idea, dices tú. Y yo Buena digo, idea para una novela, sí. y digo, todo esto es un policial negro, pero este hombre lo hace acá. Pero uruguayo. Pasa en Melilla, no hay ningún detective, no hay ninguna femme fatal, no hay ningún... No, es un sereno que ve esto y era un policial negro
Y dije yo, fue como que me iluminé y dije, se puede hacer esto entonces. Yo no tengo que ambientarlo donde yo no vivo. ¿Puedo hacer policiales acá? Y fue como una iluminación. Cuando empecé a escribirla, y primero empecé cuentos y todo, pero una vez que empecé a hacer las novelas, pasando mis 20 y algo, lo que fue saliendo siempre fue eso, fue un policial que yo podía ubicar y centrar en mi ciudad, en Montevideo. O bueno, moverme por Uruguay, o aprovechar que conozco Buenos Aires y capaz de hacerlo en Buenos Aires, capaz que el día de mañana hacer algo también que pase en Santiago, ¿por qué no? Pero sí un policial que parte de mi propia visión o experiencia. Entonces sí, un policial costumbrista, donde muchas veces lo que importa sí es la parte del misterio del asunto, no sé qué, pero también la descripción de los sucesos cotidianos, de los personajes. Y es como sí, en lo que me he especializado como narrador. Es interesante eso, ¿no? Porque no solo lo haces, como decía Osterheld, no haces, o Sasturain, ¿no? Que dice mucho esto, no solo haces aventurable Uruguay, sino que haces un policial muy propio, muy desprovisto de ese, como tú dices, de esa espectacularidad norteamericana, el disparo, quizás la chica, la femme fatale, el policía típico, ¿no? Es otra cosa. En la Semana Negra de Gijón, que es un evento justamente de autores policiales que se hace en España anualmente, había una mesa que éramos narradores latinoamericanos de policial. ¿Ya? Y una cosa que nos preguntan en un momento dado, los españoles presentes, era por qué usábamos todos, había argentinos, había un peruano, estaba yo, por qué usábamos tanto el humor en la novela negra, que les llamaba la atención y que evitábamos muchísimo la figura del policía. El policía no investigaba nada. Y claro, es que cuando uno lee una novela policial que viene de Estados Unidos o viene de Europa, el orden, el sistema, aparentemente funciona. Entonces ocurre un caso, un asesinato, y hay un policía que lo investiga, porque es lo que hace. En cambio nosotros no podemos hacer eso. Yo no puedo plantear un policial donde la solución sale de un policía. O puedo, pero va a ser a través de una serie de vericuetos complicadísimos porque el sistema no funciona acá. Acá la figura del policía, incluso si nos quitamos de arriba el cliché de que es corrupto, porque yo no creo que todos los policías sean corruptos, me parece una generalidad, pero aún así va a tener una serie de burocracias e impedimentos de nuestra propia sociedad que terminan siendo absurdos. Por tanto, es que el humor se impone muchísimo en el policía latinoamericano. Y tengo acá a mi izquierda gente que puede dar fe de lo que estoy diciendo de primera mano. Y eso se veía en la narrativa de todos. Estaba presente, me acuerdo, Horacio Convertini, que es un escritor de policiales argentino muy bueno, que contó una anécdota chiquita de un caso en Argentina, donde desaparece una familia entera. Esto es real, algo ocurrió, una familia entera desaparece en un viaje, y arrancan a investigar y la prensa aparece, vos te debes acordar del caso, y que el padre se volvió loco y lo secuestró, que la madre tenía un amante, y el amante los interceptó, de que los asaltaron narcos, que no sé qué, no sé cuánto, y fue una cosa gravísima, y una persecución de semanas y semanas de alguien que terminaron encontrando a 40 metros de donde habían desaparecido porque perdieron el control del auto y se mataron. Pero la búsqueda de la policía en la zona última que los vieron fue nula. Nunca hicieron un rastreo de unos pocos metros alrededor. Y que habría solucionado el todo, tema inmediatamente. Todo. Nunca lo hicieron. Entonces, en esa realidad, y vos el policial que vas a hacer va a ser inevitablemente distinto. Porque no puede ser el policial de Mankel, igual andar preocupado porque el estado de bienestar sueco ya no es el que era. Yo lo disfruto muchísimo como lector, que no se note con esto una crítica, pero yo no puedo escribir eso. Tampoco puedo escribir el policía y la gente del FBI que investigan, tampoco. Yo tengo que escribir lo que conozco, y lo que conozco es costumbrista y muchas veces es absurdo y muchas veces es gracioso, negramente gracioso. Así es. Oye, pero tú mencionaste que podrías hacer algo en Chile, pero ¿tienes algo hecho que sucede en Chile, que es esta aventura de Georgina Remy bajo el ala del cóndor con Gonzalo Martínez, que publicó Planeta también? Sí. Que también es un guión de Rodolfo. Y también vuelve a pasar esto, ¿no? Una chica que se pone a investigar un enigma que atraviesa 3 países, ¿no? Bueno, nótese que aquellos que lo hayan leído o lo vayan a leer van a ver que las fuerzas del orden no existen. O sea, son ausentes. Sí. Es una periodista que encuentra una pista y eso la lleva a una cosa y una cosa y una cosa, pero en gran parte porque esto se basa en el caso real del mayor robo de obras de arte que ocurrió en Argentina, que fue en el 80, y que hasta el día de hoy esas obras de arte en su enorme mayoría no fueron recuperadas. No. ¿Has visto la bodega? Bueno, al final vamos a mostrarla. Teníamos pensado, pero ya lo conté, perdona Mario, lo conté, pero era una sorpresa.
Bueno, que Georgina Remy surge de algo parecido. Ella encuentra una de estas obras y eso hace que termine buscando todas las que no están. Claro, Argentina, Uruguay y Santiago de Chile, aquí, en este barrio, justamente. Exacto, sí, eso es cortesía de Gonzalo ahí presente, que decidió las ambientaciones de este lado. Un poco además, la idea que teníamos con Gonzalo cuando hicimos Georgina Remy era contar una realidad muy similar a la de los países, los tres países, que los tres tuvimos dictadura, los tres estuvimos bajo el Plan Cóndor. Uruguay y Chile están cumpliendo 50 años de golpe este mismo año, y este robo en particular justamente lo hicieron operadores del Plan Cóndor en Argentina, y es algo que nadie en su momento ni posteriormente le hizo mucho caso, porque los horrores que ocurrieron fueron mayores, Sí. fueron mucho más importantes, pero aún así es el mayor robo de arte que ocurrió en la historia de Argentina. Mira, el mayor robo de arte. Qué interesante. Carlos, ¿cómo encaras una novela gráfica? Te llega un guión, ¿no? Habitualmente cuando vas con tu propio guión. ¿Cómo encaras la página? ¿Prefieres libertad total del guionista? ¿Prefieres que el guionista te entregue algo más masticadito? ¿O una mezcla de ambas cosas? ¿Cómo te sientas frente al tablero? ¿Cuál es tu... ¿Encaras cada libro de manera distinta? ¿No? ¿Hay un estilo que es el que se impone? ¿O el libro se impone a ti con un estilo nuevo? ¿O todo eso? ¿O nada? Me parece que me gusta adaptarme un poco a lo que recibo del guionista. El caso de Rodolfo me parece que es el guionista ideal. Y no lo dice porque te estaba hablando. Después yo lo he visto a él con otro guionista que hizo lo mismo. Pero está bien, está bien, está bien. Es parte de la... No, pero él además sabe explotar, me doy cuenta viendo todas las cosas que él produce, sabe explotar y apoyarse bien en el dibujante. Él sabe trabajar en equipo, sabe lo que puede hacer el dibujante, sabe lo que va a dibujar bien, sabe cómo cuenta, entonces sale naturalmente. No sé si solamente me pasa a mí, pero me da la impresión que... Qué suerte. Me da la impresión que es general, él sabe trabajar con la gente. Yo he recibido otros guiones y en general me gusta trabajar con gente que conozco, me gusta que haya una química. He hecho historietas por encargo, pero no es lo mismo. Y el dibujo lo voy adaptando según lo que me sugiere la historia, sí, hay variaciones. Por ejemplo, Este me hace trabajar más de mucho. la cosa negra, la oscuridad, la sombra, claro. y otros libros no. No, otros me parecen con los trabajos. Este, por ejemplo, lo hice a lápiz y después lo entinté con la compu, cosa que hice acá por primera vez. ¿Ah, sí? Sí, antes lo tintaba a mano, pero quería que tenga esa cosa, no sé, me había rayado con los cyberpunk en ese momento, a pesar de que no es cyberpunk. Pero a veces trabajo con tinta, dependiendo de lo que me sugiere. Esta me sugiere trabajar mucho. Tiene mucho detalle, mucho trabajo en color. Bueno, quizás por eso estuvo nominado también en Angoulême. Puede ser. Cuando la hice pensé, dije, voy a hacer mi última historieta. ¿Por qué? En serio, ¿no? ¿En serio? ¿Pensaste eso? Lo pensé así. ¿Y sigues pensando? Yo no sabía. Se acaba de enterar. Esto es una noticia mundial, atención. Lo pensé así, después hice otra, pero no sé. Pero fue Angoulême, eso de ir para allá, que te dio una... Estábamos traspasando, veníamos de un momento más o menos bueno en Argentina, pero ya se veía venir una cierta oscuridad, se estaba terminando eso, se notaba. Y no sé. Te vino una depresión, dijo ya no Un quiero poquito más. de eso, sí, había un poco de eso, hay como una nostalgia, algo así en el libro. Que después otros me lo comentaron y yo nunca lo comenté, pero se ve que se deja ver. Mira. Hay como una cosa media Media triste. tanguera, me decía Sí, alguno, media tanguera, ¿no? puede ser. Así como contemplativa. Claro, que no es una historia alegre, en realidad. Hay humor, como siempre. Tiene humor y sí, a mí me Pero encanta. no es una obra Sí, que tiene una cosa bajón, ¿no? sí. Sí, bueno, volvemos a lo mismo, tiene una mirada muy latinoamericana de lo que puede ser un posapocalipsis. Y yo qué sé, también, si bien vas a encontrar personajes que son bondadosos, también hay otros que están reducidos a una completa barbarie, y dentro de los que cohabitan en el edificio hay más de un hijo de puta. Entonces, eso es imposible que el mensaje sea luminoso. Estamos hablando de posapocalipsis. Es Pero es interesante lo que dicen se va ustedes, porque- enfriando de a poco, no es un final Claro, así, porque es por un lado final que tenemos, se va apagando. tenemos este humor latinoamericano, siempre el chiste encima,
pero un chiste triste, ¿no? Una cosa que oculta quizás una tristeza. Sí. Sí, Pensemos en Muñoz y Sampaio también, ¿no? También. Nada de las cosas que hacen ahí con Alex Sinner no es alegre en absoluto. No, sí, ¿no? hay algo Por en ejemplo. el, creo, no sé, cuando escucho a Jaime Ross, Sí, o sea, todas sí, esas sí, cosas sí. que es y Jaime, la alegría y Jaime el es el carnaval. alegre, imagínate. Es el alegre encima, creo que es como el carnaval, pero a la vez la tristeza está O siempre. sea, Librero tampoco es alegre, Para aunque nada. tiene mucho humor. Ionetti. Borges tampoco es alegre. Ionetti ni te cuento. Oh, claro, Si sí. te vas. Sí, yo igual, la verdad, no tengo mucha es idea. triste igual la Tampoco tengo historia, mucha idea me cuánto de parece. esto hay en lo que nosotros hacemos. Sí. Pero también No, me la parece. influencia, ¿no? Sí, No es sí, que sí. es comparable. Hay algo que se cuela ahí, inevitable, Sí, ¿no? sí, uno Bueno, absorbe. nos preguntaron en la presentación de La Furia del Libro cuánto había del Eternauta en esto y Sí. fue una Que pregunta también como es muy, nota. muy reveladora de, yo al principio nunca lo tuve en mente y de repente decís, no, Se pero cuela, bueno, se cuela. y tampoco el Eternauta es alegre, No. en lo absoluto. No sé, Ese sí que no tiene humor, ahí no hay Nada. mucho. No. me parece que hay como también una cuestión de perspectivas, ¿no? De realidades. Una cosa que a mí me causó mucha gracia en su momento con otro libro que se llama Dengue, que yo lo publiqué en Francia, Muy bueno. y el editor, hubo ahí una posibilidad de hacer otra cosa que luego no pasó, pero me pidió como ideas. Yo mandaba ideas y una vez me dice, no, pero tiene que tener final feliz. Y yo le digo, pero yo no Yo soy latinoamericano, yo le qué digo, felicidad. y yo le digo, bueno, hubo una discusión ahí que no viene al caso, de que, Yo no soy francés, le de dije. que en realidad para mí cada historia tiene que tener el final que le corresponde, y si es feliz, pero si no es feliz, no. Y en una vez dice, no, bueno, y es que ya le publicamos Dengue que no termina bien. Y me acuerdo que le digo, ¿cómo no? Si Dengue tiene un final feliz. Sí. Porque ¿cuál es el final feliz de Dengue? El policía que se arriesga, investiga, no sé qué, bueno, zafa Sí. para vivir otro día. Pero no se soluciona el problema mayor, y eso era lo que el francés lo volvía loco. Claro. Dengue habla de una invasión de mosquitos que te pican, te morís, es una cosa espantosa. Pero Mutaciones genéticas, tiene ciencia ficción policial, claro, todo. pero los que viven en el día a día, claro, se ponen traje Zafé. de apicultor y siguen viviendo. Y para mí seguir viviendo es ser feliz. Y para el francés había que solucionar eso y tenían un mundo mejor al final del libro. Claro. Entonces hay una cuestión de Bueno, perspectivas. pero ojo, acá hay una anécdota, una historia que se cierra. Pero el gran problema del planeta posapocalíptico, los Mad Maxes afuera devorando a quien quieran, eso sigue sucediendo. Pero claro. Pero este libro, a mí me llama la atención cuando yo lo leí, dije, este libro termina acá, pero bien podría tener una secuela. Podría continuar. Capaz que, Porque el personaje... capaz que no, Carlos puede decir. No, sí, no sé. Pero el libro, como muchos de tus libros, termina, pero al mismo tiempo dice uno, este personaje puede tener... Siguen con el problema ahí, siguen encerrados, ¿no? No sabemos qué ha pasado, ellos mismos dicen, a lo mejor no sabemos cuánto tiempo nos queda de vida, Sí. nos pueden matar en cualquier... Hay una amenaza constante. Sí, no sé qué tengo que decir. Quizás tú puedas decir algo. De otra historia. Te decía, cuenta tú, yo no me atrevo. Algo así te dice. Estamos Estamos trabajando en una Estamos continuación. trabajando, eso es lo que uno quiere obtener. Pero bueno, la verdad que yo no sé hasta dónde. Perdón, donde el mundo no mejora tampoco. Yo no sé hasta dónde. Vos hace un rato hablabas de los inicios de la productora y la idea de que cada volumen tenía que ser autoconclusivo. Y yo cometí el error que ellos no, y aprendí de ellos, de que no lo... Yo cuando les contaba hoy que hice lo de Montevideo Ciudad Gris, yo publiqué 3 capítulos de una que era de 6. O sea, quedó absolutamente inconcluso y por la mitad. Y después de eso, me di cuenta que en nuestra realidad no podías hacer ese juego. Vos tenías que contar algo que empezara y terminara. Y ahora que capaz que podría mandarme a hacer algo con una... Porque mi realidad capaz que es otra y consigo a alguien para serializarlo, no le encuentro... No siento que sea justo. Tengo la sensación de que al lector vos le tenés que dar algo. Concuerdo con usted. Y sí, capaz que hay un volumen 2 y el universo continúa, lo que quieras. Pero se cierra completamente. Pero el 1 o el 2 incluso también tiene que ser posible que vos lo leas y digas, bueno, yo me quedé con esto. ¿Hay más? Buenísimo, pero no es... ¿Cómo sigue? No, eso no es justo en nuestra realidad. Eso porque no sabemos si habrá un número 2, la editorial muere, no sabemos si uno se aburre. No somos esos franceses que tienen 4 libros y se demoran 25 años en sacar 3 tomos. Pero pensalo en todas las peculiaridades que tiene nuestro mercado, entre comillas gigantes, que elaborar el libro es complicado, pero incluso capaz que hiciste una saga de 3 tomos y luego distribuirlo es complicadísimo, el lector conseguirlo es complicadísimo, capaz que nunca encuentra el 1 porque Y salió... si te demoras mucho en el 2, la gente te olvida. 3 años una después. vez hice un tomo 1, pero ya no, estoy en otra. Entonces yo creo que con todo eso en mente, a mí naturalmente hoy, con 20 años haciendo historieta, yo no me sale una cosa que termine en un continuará y vemos qué pasa. No, cada libro va a terminar en algo. Sí, sobre lo seguro. Sí. Por eso digo yo, este es absolutamente autoconclusivo, que lo vayan a leer, no tengan miedo de qué pasa después, no, se cierra.
pero el universo está ahí. Sí, Hay sí. una posibilidad abierta de Sí, que bueno, sí o no. con eso en mente, si yo repaso los libros que he publicado, te diría que ven que lo en mismo. una enorme mayoría, si el día de mañana alguien me dice, te pago para hacer la segunda parte de Dengue, sí, claro, vamos arriba. O sea, está ahí todo. No, tampoco fue que cerré en sí mismo el universo. Sí. Yo conté una historia en ese universo que tiene su Pero final. es interesante lo que dice del francés, que él necesitaba que el tema mayor terminara. Claro. No, queda ahí. El universo queda abierto. Eso es Y interesante. para mí lo más curioso es que La angustia para del mí era un francés. final feliz. Sí. Para mí que Para- no me muero y el día que vi... No me mataron. Estoy No me feliz. muero, el día de mañana todo sigue más o menos igual y sigo teniendo mis dos brazos, mis dos piernas. Ya está, es un final, pero buenísimo. Nos pasó algo parecido con la productora cuando hicimos en el 2001, en el estallido social, hicimos una historieta, trabajamos con un editor español, hicimos un libro que era una antología testimonial de lo que había pasado en ese estallido. Eran historias donde el contexto era el estallido. Así lo leí, creo. Sí, había un banco, los bancos habían cerrado, habían agarrado los ahorros de la gente, entonces una familia raptaba a un gerente, eran cómicas las historias. Se lo presentamos a un editor y nos pasó algo similar donde el editor dijo, bueno, ahora que pasó el estallido, ¿por qué no hacemos algo con la parte positiva? Le agregamos un apéndice con las asambleas, que hubo asambleas populares y todo, pero nos pareció que era un poco traicionar el espíritu del libro, porque justamente no tomamos partido, era como un testimonio de lo que había pasado, sin bajar líneas, sin nada. Y le dijimos que no, y por suerte, pues después no pasó nada. Con esas asambleas después fueron cerrando, no evolucionó eso. Mira, Pero interesante sí, esa mirada del europeo sobre nuestro y los editores locales o editoras locales, ¿no tienen ese discurso? ¿No les dicen cosas semejantes? No, ¿Es distinto? también te diría de que la enorme mayoría, la figura del editor de este lado hoy en día, y suele ser casi que un compañero de ruta, mientras que la figura del editor, sacando a Tomás, que no tiene nada que ver con esto, pero en Europa, Tomás Brassens, el francés del que hablaba. nuestra gente en París. Hagamos No, en París no, porque ni siquiera está en París. No, País está en las Vasco. afueras de En el París. sur. ¿Dónde está? En el sur. En el País Vasco. Sí. El País Vasco. País Vasco. En general, ahí el editor es como el facilitador económico de la obra y como tal se toma atribuciones casi que creativas. Vos, por ejemplo, yo hoy en día estoy en un momento que presento pitch de historias y me van diciendo, esto está bien, pero vendría bien que hubiera un secundario de tal manera y yo veo si lo puedo meter. Me parece que eso el editor local no lo hace. El editor local, vos le entregás la obra normalmente terminada, te dice que sí, te dice que no. Pero no hay Me agregaría que el editor local hace todo el trabajo que allá vos tenés el editor y solo se dedica a la parte creativa. Exacto. Y después El de acá tenés el hace todo. publisher, que es el que publica. y el de marketing que hace la prensa. Está más dividido. Claro, acá una persona hace todo eso. Acá O dos. tenés a María José que corre Más, haciendo todo. Y a veces va con el libro abajo. O sea, todo. Los libros los trajo la Exacto. mochila, o sea, tenés la prueba real de lo que Sí, estamos sí, diciendo. exacto. Y me parece Trajo que la carne, todo lo que vamos a comer después, Todo. también lo trajo ella. El Material banquete, el animal. El de hecho, banquete. hoy estuvo todo el día carneando el animal. Me parece que eso hace que también sea como muy distinto el proceso, ¿no? O sea, el proceso en esta parte del mundo, vos generás un socio, si se quiere. No hay una relación de dependencia como ocurre del otro lado, que te dicen, bueno, pero este no es el tipo de historia que ahora está vendiendo. También eso abre otra puerta. Me acuerdo que es una cosa que en una entrevista que leí a Ángel Mosquito, en su momento compañero de la productora de Carlos y gran amigo, que decía que la falta de mercado absoluto era horrible, porque vivir de hacer historieta se vuelve prácticamente imposible, pero que te daba una libertad total y absoluta de contar lo que vos querías. Y a mí eso me pareció muy iluminador, y es verdad. Nadie nos dice a nosotros qué historia hacemos o dejamos de hacer. Porque, por razones no del todo positivas, no hay un mercado, no hay miles de compradores, no hay una aguja que te regule y te diga tenés que ir para allá porque es lo que ahora vende. Pero al mismo tiempo, vos querés contar una historia de una cosa negra, posapocalíptica, donde hay unos tipos sin dientes que le dicen los Mad Maxes, lo haces. Nadie va a venir a decirte, no es el momento. No, eso en este lado no existe. Y es negativo y positivo al mismo tiempo. Sí. Puede también que ver con un desconocimiento o simplemente con un dejar hacer y preocuparse, no lo sé. No, quizá. Y quizás el otro también es alguien que se entremete demasiado en lo creativo y tal vez no es bueno también. Y que sí, yo creo que incluso termina
moldeando el mercado. Vos mirás el mercado francés y el mercado francés es reconocible, por ejemplo. Mientras que mirás el mercado latinoamericano y es anárquico. Sí. Y me parece que en esa misma anarquía salen cosas maravillosas que capaz que con una aguja que te dicen no, esto no saldría. Sí, puede ser, ¿ah? Es un tema interesante a discutir, no lo sé. Oye, quiero empezar a abrir, ya llevamos casi más de 40 minutos, ya casi 50. Me gustaría de Carlos para mucho. abrir la puerta, que el público pueda preguntar algo, iniciar una pequeña conversación antes de pasar a la gente que quiere firmas o qué sé yo, porque no podemos estar aquí 3 horas hablando. No podemos. Pero si alguien tiene algún comentario o pregunta que quiera hacer a Carlos y a Rodolfo, por favor, este es el momento. Sí, ahí tenemos una... Sí, bueno, además de felicitarlos por el trabajo, entiendo que es de 2016 y agradecer también a la editorial por publicarlo en Chile. Algo que me llamó la atención y que Carlos decía un poco sobre este tono nostálgico que tiene, el contraste que hay entre los habitantes dentro del edificio, que tienen un semblante muy gris, y los Mad Maxers que pareciera que están disfrutando totalmente este post-apocalipsis. ¿Cómo fue esa decisión de esto como contraste entre ambas posturas? No sé si lo decidimos, creo que fue saliendo. Sí, en el guión yo sé que no está. No, yo pensé, te digo la verdad, en los carnavales de cuando era chico. Ah, En el pueblo de mi mamá, que se llama Vicuña Maquena, en honor a Vicuña Maquena de acá de Chile, se festejaban los carnavales y la gente se disfrazaba de... se llamaban crotos. Se vestían con almohadones, con máscaras de tela, con agujeros y hablaban con voz finita. Siempre eran adolescentes, pero yo los veía como gigante. gente grande, ¿no? Claro. Y te pegaban con una media así, con cosas, era medio como violento la cosa, me da miedo. Sí, esa es la idea, claro, del carnaval, ¿no? Sí, carnaval. Después me enteré que había como una cosa así en otros lugares, pero no sé si era... Sí, de hecho en Montevideo está en la Pero figura de pensaba los cabezudos. algo así, ¿no? Que Que también como asustan. también, claro, como los diablos, Cabezas ¿no? gigantes que te corren a los niños. Ahora ya no hay. Ahora, pero también cuando yo era chico, es como una figura. Pero el aspecto, digamos, el aspecto gráfico de los dormilones nunca lo hablamos. Vos un día No, los decidiste y yo Sí, dije, algo así, sí, genial. sí, que pensé en eso, pero pensé como una cosa media carnavalesca. Sí, los tipos están liberados, es una cosa más anárquica, digamos, los que están... Sí, los que están todavía en el edificio son Hay un remedio son de la un civilización. remedio de la No civilización. tienen nada que exactamente. perder los que están... Y los que están afuera no, abrazaron el fin del mundo y de hecho son parte, o sea, ya está. Sí. Sí, también otra cosa, un poco con la línea que tú comentabas, que una cosa que sorprende es que el libro también fue hecho antes de la pandemia. Entonces, vemos un libro donde la gente se tiene que encerrar y vivir en un espacio de seguridad, aunque sea caótico, pero finalmente es el espacio de seguridad. En un edificio que tal vez en la época de la pandemia mucha gente era su refugio, teníamos miedo de este virus que andaba dando vuelta. Claro. Y también todo lo que era fuera era peligroso. Claro. Entonces se repite un poco ese principio, tal vez es muy humano, muy arquetípico. Entonces, un poco con esa línea. Y justamente tú comentabas que salió. Sería algo de un inconsciente colectivo manifestándose, pero al mismo tiempo se filtra en la realidad, porque yo creo que es terrible lo que está pasando en Montevideo, por ejemplo, con el tema del agua, que ya le están quedando prácticamente 18 días, Si seguimos contando, sí. 18 días de agua potable. O sea, Montevideo está en este momento a punto de no tener agua potable. Eso es lo que ustedes... Rodolfo, aprovecha de echarte acá en Chile. No, pensaba irme con unos bidones. Sí, Capaz puede que en el ser. avión me cobran sobrepeso, pero vale la pena. Sí, puedes Lo venderlo. revendo, obvio. Llego allá, ¿sabes? Sí, En el sí. aeropuerto. Igual me gusta escuchar esta pregunta y lo que vos decís también, Rodrigo, porque la verdad que no lo pensamos demasiado. Yo hablé del aspecto, un poco del aspecto visual, pero es algo que va saliendo, capaz es algo arquetípico. Aparte los que están adentro, están encerrados, tampoco le están pasando demasiado bien. No como que no les queda otra que estar ahí. Y justo es decir que algunas de las miserias que nosotros narramos que pasan dentro del edificio, en pandemia ocurrieron en los Sí. edificios donde la gente de repente tenía que convivir y tus únicos compañeros Era eran una pesadilla. Claro, los que estaban y capaz que tu Con la vecino, misma familia. tu vecino que normalmente era el tipo que veías en el ascensor 5 minutos, ahora lo veías todo el tiempo, era la otra cara que veías. Claro. Una cosa que capaz que está bien contar, porque pinta un poco el proceso, nosotros este libro lo fuimos haciendo al mismo tiempo, no es que yo escribí todo el guión y se lo di a Carlos y Carlos dibujó todo,
sino que como lo fuimos publicando primero de manera digital, los amigos de Loco Rabia tienen una cosa que se llama un e-cine, donde hasta el día de hoy suben páginas de historietas gratuitas todos los días. Nosotros en ese momento éramos los del jueves y publicábamos todos los jueves una página. Y yo a Carlos le escribía tandas de 8 capítulos, de 8 páginas, capítulos de 8 páginas. Y Carlos me las mandaba y normalmente me avisaba, que me queda una página de guión, 2 páginas de guión, pero a mí me permitía eso ir viendo lo que Carlos había dibujado y yo lo trataba de incorporar en el guión, porque de esa manera a mí me da la impresión por lo menos que la obra termina siendo mucho más orgánica. Creo que termina... Va de ida y vuelta. De hecho, lo mismo, lo mismo hicimos con vosotros. ¿no? Eso es una cosa que empecé a hacer creo que por el 2010, 2011, y me gustó muchísimo ver eso porque, como bien dice Carlos, mis guiones son más bien abiertos. Yo no entro ni en detalles de planos, ni te describo tipo, esta habitación tiene 3 ventanas. Y él me dice, ¿por qué? Ah, porque así la imaginé yo. A mí eso me molesta mucho. Yo no creo que el guionista es el dueño de la historia y el dibujante su esclavo. No. Lamento informarte lo que no, Carlos. No. Maldición. Al revés, es como... Para mí, para mí Es al revés, el guionista es el esclavo del dibujante. Eso tampoco. Somos esclavos de la historia. Claro, eso me encanta. Para mí es eso. Y me parece Hay que hacer lo que la historia diga. O sea, ¿Y qué es lo necesario para la historia? Yo creo que el guión, por ejemplo, en el detalle escrito tiene que estar lo imprescindible que yo quiero que esté, pero no más. Y él agrega lo que le parece imprescindible y capaz que, no sé, él describe que hay tal cosa en ese cuarto. Y a la siguiente vez yo la uso. Sí. Lo agregó. Acá dice el libro Santulo Aon 2014-2016. Empezamos en el 2014 y para el 2016. Un año y ¿Y medio. más o hubo menos. cambios después del trabajo digital para publicar el libro definitivo? ¿Hicieron alguna pequeña creo que- ligero? No, yo algunas cositas, capaz que cuando Detalles. que los personajes se van, digamos, armando, pero muy al Y principio. puede existir la posibilidad que Sí. en el yo repasé el texto y encontré alguna redundancia, Sí, alguna sí. cosa Pero así. no más de fondo que... No. Por ejemplo, una cosa que sí me acuerdo es que para mí terminaba en exactamente 10 episodios y fueron 11. Ah, sí. Porque hay un episodio en particular que me pareció que los personajes tenían que hacer una suerte de epílogo y hablar de lo que había. Viste, los epílogos me persiguen, también pasó en Yushin Remi. Y tenían que hablar un poco de lo que había pasado. No podía terminar exactamente con la solución del misterio. Tenía que haber un capítulo donde, bueno, y aquello que planteamos en el capítulo 3, ¿qué pasó? Bueno, tal cosa. Entonces, eso salió también en el proceso, que fue necesario unas 8 páginas finales que no estaban en mis planes al principio, cosas del paisaje que fuimos incorporando, no sé, me parece que la creación en el tiempo terminó dando un producto mucho más, una alquimia mucho más precisa. Mira qué interesante. ¿Algún otro comentario o pregunta para ir concluyendo ya esta conversación con nuestros invitados de hoy? La Sí. última pregunta. A ver, Y aprovechar de hacer en este espacio está un de poco confianza. cansado este invitado. Se dice que cuando los dibujantes de alguna manera proyectan, para ti Carlos te pregunta, proyectan cosas muy íntimas tal vez en sus dibujos de manera inconsciente. ¿Qué hay del dormilón en ti? ¿Hay un momento en el cual hay algún Bueno, yo soy espejo? diseñador gráfico. ¿Ya? Y el, Sí, y el dormilón es publicista. Yo me cuidé mucho De que no hecho, fuera diseñador él gráfico. tiró como el guión en un momento parecido a vos, no me acuerdo si lo decía al principio del todo. Pero no, sí puede ser una cosa de... Sí, lo pregunto porque justamente en la edición de Antú, si abren la última página, está nuestro personaje durmiendo. Y yo veo a Carlos durmiendo. ¿En Yo serio? veo Nosferatu acá, ¿eh? Me gusta ese plan. No, pero no me hice yo físicamente, no. Pero sentí algo, no sé. Igual no es la primera vez que lo escuchamos. El ¿Qué vos te parece? Ah, sí, mirá, bueno. No, sí, Porque en no, algún no me momento acuerdo. nos preguntaron si habíamos puesto amigos. Yo pensé un poco en mi hermano que es flaco, así, pero capaz que hay algo. Y hay algunos compañeros de la productora y amigos míos también que aparecen, son algunos de los del fondo y todo. Sí, sí. Y alguien en esa misma dijo que vos te parecías al dormilón. Ah, mirá. Bueno, a mí Yo también no- me dijeron que yo me parecía a la Heredia de detective que yo había hecho. Sí, se ve que hay Sí. algo, claro. Sí, puede ser. Que yo es mismo cierto. había... Bueno, qué sé yo, ¿no? Puede ser que a veces sí se cuelan. Sí, de manera Bueno, los inconsciente. guionistas, ¿no? A veces se cuelan cosas. Pero sí, Uno eso- pone cosas que son Y lo que uno ve. personales, ¿no? Pero Un incluso, guiño personal, yo que creo solo que una uno- persona lo sabrá. Yo o creo que dos. uno hace
obra que es directamente autobiográfica y ahí como que lo hace a propósito, y otra cosa que nada tiene que ver con uno, igual tiene cosas. Sí, por supuesto. Es más, hay otro personaje, Marcel, que es el policía, que yo pensé, cuando lo hacía pensaba en él. Hecho mierda, esperemos. Sí, pero ya, señor mayor ya. Yo solo voy a decir una cosa que quiero que quede claro. Mi padre tiene 82 años y todo el pelo. Yo jamás me voy a quedar así de pelado. Nunca me quedaré así de pelado. Mira. Pero hay algo en El volumen. en el accionar, Mira, en el acting. como nos vamos conociendo. Sí, bueno, yo les invito No sabía entonces esa parte. Sí, te lo habías dicho. a visitar el Dormilón. Una cosa que me llama la atención mucho de la escritura ahí como argentina-uruguaya, por ese lado, digamos, del continente, es que aparentan una simpleza que no es real, ¿no? Parecía, oh, pero que esto es... No, las historias simples son muy complejas, lo conversábamos hace un rato, ¿no? Historias simples, no grandilocuentes, con personajes que tienen historia, que tienen profundidad, pero en pinceladas muy pequeñas, muy acertadas. Yo creo que ese es uno de los logros de Star Trek y de Rodolfo Santoro. Muchas gracias. Así que yo invito a todo el mundo que si no ha leído, léala, compre el libro, está a la venta aquí en Queleo Forestal, y visiten el futuro, que tal vez algún día, esperemos que no sea cierto, ¿no? Esperemos que no. Esperemos que no sea cierto, que algún día tengamos que despertarnos. Esto ya cuando pasó. los ricachones ya se fueron del planeta y nos dejaron esta mierda que quedó, ¿no? Yo creo que lo que dice Carlitos es tal cual. Me parece que lo más parecido, y espero que no volvamos a tenerlo, fue el momento de pandemia. Sí, así es. Bueno, ¿algún otro comentario? ¿No? ¿Sí? ¿No? Bueno, muchas gracias por haber venido. Gracias. Carlos, Rodolfo, un placer tenerlos en Chile, en esta conversación así relajada. De hoy van a tener más actividades todavía, revisiten. Gracias a nuestros editores. Visiten a Editorial Antú en Twitter e Instagram, y ahí sabrán de las actividades que van a estar en Chile hasta el jueves. ¿Ah? Quiero decir una cosa. Diga, Eso. diga. La edición sí. chilena es muy buena. Los colores, y salió todo, pero muy bien. Creo que es una buena experiencia del libro, digamos. Es muy buena la edición. Espero que no hagas eso como con los guionistas. El mejor guionista con el que Oye, pero trabajo. yo quiero decir otra cosa también, se me había olvidado, que yo creo que es sumamente importante que editoriales chilenas empiecen a publicar amigos y amigas del continente, y que eso pase también en otros países. Yo creo que lo hablamos también hoy día en la mañana, hablamos todo esto, parece. Parece que hicimos el ensayo mientras compartimos el café. Compartimos el café en la mañana, y era eso, ¿no? Que queremos abrirnos, hablamos el mismo idioma, es inconcebible que no estemos más publicados entre nosotros y nosotras en un continente que hablamos todos el mismo idioma. Contamos historias Exacto, parecidas. contamos Bueno, parecidas. un poco es lo que con Gonzalo también nos llevó a hacer Georgina Ramí, lo hablamos y dijimos no puede ser que no haya obra cruzada, Claro. no tiene sentido. Hay que vasos comunicantes, no solo obras de otro país publicadas acá, sino que colaboraciones internacionales Totalmente. publicadas en dos Esperamos ver países. cosas, sí, y cosas de acá, Sí, verlas allá, de publicadas allá, acá. o sea, Sí, yo creo que ese es el camino. Hay que internacionalizarse no solo en Europa, sino que en nuestro propio continente, que parece más difícil aún que en el otro. Me parece además más efectivo Con todos hacer esos cosas editores para complicados de allá que quieren cosas positivas, parece que es más fácil. Yo pienso que tenemos que hacer cosas para nosotros Sí. y que los demás lo vean de afuera y que les guste. Y que lo todo. compren allá, Claro, porque ya- sí, 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 me totalmente. parece mucho más efectivo Sí, y sí, más sí. auténtico Sí, sí, sí. que estar cosas así, trabajar. No mirando hacia afuera. No mirando hacia Sí. afuera y haciendo algo que les guste. Hacer algo y les va a gustar. Sí, Yo pienso sí. que les va a gustar. Sí, yo también pienso igual. Eso. Bueno, son unas buenas palabras de cierre, ¿no? Internacionalización Sí. latinoamericana. Exacto. Un aplauso para nuestros invitados de hoy. Para Editorial Antú, para la gente de Queleo Forestal, que siempre abre las puertas a todo el mundo acá Muchas en estas gracias. conversaciones. Sí, muchas gracias. Eso, nos vemos en otra charla acá en el Forestal, en Merced 76, ya lo saben, aquí encuentran El Dormilón de Editorial Antú, y también Bajo el ala del cóndor de Planeta Cómic con también Rodolfo Santulo y Gonzalo Martínez. Aquí comienza la invasión uruguaya a Chile. Esperemos que no cunda más, que tal vez se quede. Muchas gracias. Buenas noches.